Dice la palabra del Señor: se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Éxodo capítulo 24, versículo 13. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de medio del tabernáculo. Amén. ¿Qué es un proceso? Un proceso es una serie de pasos o actividades, algunas de ellas planificadas y coordinadas, que se ejecutan para lograr un objetivo específico. Puede aplicarse a diversos campos, desde la vida cotidiana hasta el ámbito empresarial, como un proceso de producción, por ejemplo, de alimentos, de materiales para construcción, telas, etcétera, otras cosas interesantes. En esencia, es una secuencia lógica que transforma elementos de entrada en resultados deseados. Y creo que esto es muy interesante, que nosotros miremos algo de los procesos una vez más, porque hemos estado pasando por ahí, y cuando ellos llegan es necesario poder aceptarlos, porque los procesos tienen el fin de transformarnos, de cambiarnos y de hacernos útil para aquello para lo cual Dios nos necesita a cada uno de nosotros. Yo no sé si usted ha pasado alguna vez por alguna ladrillera y usted dice, ay, se queda mirando, qué ladrillos tan bonitos esos que hacen de barro. Probablemente casi nunca lo hacemos, pero lo que sí hacemos muchas veces es mirar aquellas casas tan bonitas que muchas veces hace un maestro, un arquitecto, y las vemos elegantes y nos gozamos y disfrutamos de ver tantas cosas hermosas que se hicieron con un ladrillo o con muchos ladrillos juntándose uno con otro. Lo que a veces nos olvidamos es del proceso que hay detrás de toda esa construcción para poder tener esa casa hermosa, esa casa bonita. Ha habido un proceso desde ir a un terreno y comenzar a excavar. Algunas veces lo hacen las personas con máquinas, otras veces con pica, con palo, y el trabajo es bastante duro, y comienza una cantidad de personas a trabajar en esos terrenos, en esos barrancos que siempre casi son bastante duros, los que necesitamos o los que necesitan las personas para hacer ese tipo de ladrillo. Y luego a eso se suma otra cantidad de personas que van a venir por esa tierra, por ese barro, en unas camionetas, en unas volquetas. Unas personas con palas se dedican a echarla a la volqueta, luego la llevan al sitio
donde trabajan ese material y luego tiene otro trabajo allí, algunas veces con bueyes, con mulos o con mulas, tienen que pisarlo, otras veces las personas los pisan con sus propios pies y seguramente en algunos lugares tienen también maquinaria industrial ya. Pero eso tiene un proceso bastante grande, están preparados unos hornos que luego de ser hecho ese cuadrito, ese pedacito de ladrillos, comienzan a meterlos allí. Nunca se imaginó el barro que estaría en el fuego para convertirse en un objeto preciado de valor importante y estar luego en una construcción donde muchos van a disfrutar, van a admirarla y lo que nosotros no vemos detrás de todo eso que hay ahí es el proceso que ha venido para hacer una cosa tan hermosa. Luego viene el proceso del constructor, que es otra cosa importante. Y cada cosa en la vida requiere de un proceso para ser transformado, moldeado en algo que pueda ser bien útil en las manos de Dios y para bien de esta sociedad. Se necesita que esas personas, que esos objetos sean transformados a través de un proceso. Cada cosa que tenemos hoy colocadas, cada uno de nosotros, la camisa, el vestido, la blusa, los zapatos, eso tuvo un proceso para hoy nosotros estar bien vestidos. Así es. De manera que los procesos consisten en una serie de pasos o acciones que ocurren en un orden determinado para cumplir un propósito con aquello en lo que se está trabajando. Cada proceso está diseñado para alcanzar un fin, un resultado que ya está predefinido. Y esto es importante para cada uno de nosotros. Y lo importante de todo es que los procesos puedan agregar un valor a lo largo de cada una de las etapas en las que nosotros, como seres humanos, como personas y como iglesia, nos corresponde vivir. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos una historia, un testimonio de vida que contar de las cosas que nos han pasado, que nos han transcurrido durante todos estos años que han pasado. Y algunos de estos testimonios son bastante duros, de situaciones complicadas que vivimos, pero que hemos recibido grandes enseñanzas también de estos momentos que hemos vivido. Para mí, la vida de Josué es muy interesante porque Josué es un hombre que va de ser un esclavo a convertirse en uno de los grandes caudillos de Israel. Se convirtió en un líder renombrado, en un líder sobresaliente por aquello que estamos diciendo, por el proceso que vivió. Josué no hubiera podido ser quien fue ese líder influyente, fuerte, poderoso, si él no hubiera tenido el proceso que estuvo. Y una de las cosas interesantes que encontramos en la vida de Josué es que Josué comenzó siendo esclavo, entró en el desierto
pero luego se convirtió en un servidor de Moisés. Se convirtió en el ayudante de Moisés. Para donde iba Moisés, ahí estaba Josué. Y dice la palabra, y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera su compañero, y volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de medio del tabernáculo. Y creo que esto es muy interesante. Si una persona quiere ser un maestro de construcción, tiene que estudiar para ello. O si se quiere formar empíricamente, debe de estar al lado de un maestro que construye para aprender a construir las casas. Si alguien quiere ser un buen conductor, debe de ser un curso de conducción. Y también sería muy importante que estuviera al lado de alguien que tiene la experiencia de conducir. Y sucesivamente en todas las áreas de la vida donde nosotros queremos crecer, queremos formarnos, queremos que algo grande pase, necesitamos estar al lado de alguien que pueda instruirnos, enseñarnos. Y Moisés se convirtió en ese mentor de Josué. Y Josué fue sensible y fue la persona que además fue enseñable por Moisés. Y de esta manera este hombre pudo ser formado, capacitado. Y aquí una de las cosas interesantes es que Josué comenzó ante todo a conocer la presencia de Dios, cómo estar delante de Dios, cómo poder disfrutar de un momento en la presencia de Dios y cómo era tan importante poder estar en la presencia del Señor. Todos vemos al líder, ¿verdad? Vemos a la persona que Dios usa, a la persona que hace algo ya, pero no vemos el proceso. Vemos al hombre bendecido, pero no el proceso por donde esa persona ha pasado. Y generalmente pasa así. Usted ve a alguien bendecido y usted dice, ay, mire cómo. Pero esa persona ha tenido un proceso. La mayoría de ellos, que muchos no conocemos. Y los procesos son muy interesantes porque nos están formando y capacitando para responsabilidades mayores. Responsabilidades mayores. Josué estaba siendo formado, estaba siendo procesado para responsabilidades mayores. Un día Moisés tenía que morir. Dios le había dicho a Moisés, hasta aquí llega tu vida. Y obviamente hubo tristeza para él, para Josué, para todo el pueblo. Pero era la determinación de Dios. Y Dios no se preocupó por quién seguirá ahora con el pueblo. Ahora, ¿quién colocamos si se muere este líder tan importante? Si se muere Moisés, si no hay nadie como Moisés. Moisés hubiera podido pensarse, ¿y quién lo guía a ellos? Y Dios dijo, no se preocupe. Ahí está Josué, su servidor. El que ha aprendido
acompañando, al que ha estado con usted, al que ha ido al monte, al que ha experimentado el calor de la llama, al que ha estado en la nube, al que ha estado en el calor del fuego, el que ha escuchado también la voz de Dios, el que ha sentido y visto al monte temblar, al que estuvo cerca de usted cuando estaba en 40 días de ayuno. Él, Josué, será su sucesor. Él va a continuar con el pueblo y Él lo va a introducir a la tierra prometida. Esto era un alto privilegio. Habían sido los sueños de Moisés toda su vida, desde que supo que los israelitas tenían un Dios y que Dios les había dado una promesa en una tierra. Se formó ese sueño, ese deseo, pero Moisés no pudo entrar. Dios no se lo permitió. Y esa responsabilidad reposó sobre Josué. Y en su capítulo 1 del libro de Josué, versículo 5, Dios llama a Josué. Dice: Josué, servidor, hijo de Nun. Moisés se va. Moisés va a morir. El versículo 5 le está dando una palabra. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate, sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te ha mandado. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprenda. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Gloria a nuestro Dios. Hay cosas interesantes aquí en este pasaje de la Biblia, pero una de las cosas más importantes a destacar aquí es que aquí el Señor está haciendo relevancia a la palabra esfuérzate y sé valiente, sé valiente, sé valiente una y otra vez. Y una de las cosas más importantes de este texto de la palabra que leímos es que la valentía a la que Dios se está refiriendo especialmente como número uno es que Josué debe de ser valiente para vivir, para cumplir, para poner por obra su palabra, para vivir su palabra, que no tema creerle, que no tema obedecerle, que no tema escucharle, que no tema recibir sus instrucciones. Y obviamente el desafío de la conquista, que es demasiado grande, es una cosa que jamás han hecho en la vida. Y está diciendo: por favor, no tengas temor, yo estoy contigo. Guarda mi palabra, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ha sido uno de los planes y de los propósitos y de la voluntad de Dios, es que nosotros podamos tomar la palabra y ponerla por obra. A veces queremos que Dios haga cosas, que Dios nos alcance con sus promesas, y a veces conocemos las promesas de Dios, pero las promesas de Dios tienen mandamientos que necesitamos cumplir, pasos de obediencia que necesitamos dar. Y Dios le está diciendo a Josué:
que es una de las cosas más importantes si quiere tener éxito, es tener en cuenta su palabra y ponerla por obra. Amén. Hay algunas cosas interesantes que Josué mostró aquí en esta palabra. Número uno, Josué mostró una gran fe, una gran obediencia a la palabra de Dios. Él mostró una fe inquebrantable y una obediencia total a los mandamientos de Dios. Y esto realmente es interesante. Número dos, Josué fue un líder militar. Cuando nadie sabía de batallas y cuando jamás habían ganado una guerra, él dirigió al ejército de los hijos de Israel cuando no sabían qué era ser un soldado, y ellos ganaron la guerra. Primera guerra contra Amalek, la ganaron, derrotaron a Amalek. Josué estaba dirigiendo esa batalla, ese ejército. Número 3, Josué fue escogido por Dios y ungido por Moisés para enfrentar el desafío de la conquista de la tierra prometida. Porque aun cuando Dios nos da promesa, hay cosas importantes que cada uno de nosotros tiene que hacer, que debemos de hacer cada uno de nosotros. Ahí está la promesa. Dios nos ha dado la promesa y la intención de Dios es que las promesas nos alcancen. Pero para que la promesa nos alcance, como dice la palabra, tenemos que obedecer la palabra de Dios. Para que esa promesa, esa palabra de Dios se cumpla en nuestra vida, necesitamos obedecer el mandamiento de Dios. Y esto es lo que dice Deuteronomio capítulo 28, que si obedecemos atentamente la palabra de Dios, dice el Señor, estas palabras te alcanzarán, estas bendiciones te alcanzarán, estarán sobre tu vida, estarán sobre tu casa, estarán sobre todo lo que tienes, y donde pongas tu mano, también dice la Biblia, que será bendecido, será prosperado. Cuando obedecemos la palabra del Señor, las promesas de Dios comienzan a activarse y a caminar detrás de nosotros para alcanzarnos, para hacer que esa palabra sea eficaz y se cumpla en la vida de cada uno de nosotros. La palabra de Dios es verdad, pero necesitamos obedecerla. Es importante. Josué había sido un hombre enseñable y Moisés logró enseñarlo, logró formarlo, y ese proceso lo llevó a ser un hombre dispuesto para servir al Señor en una alta responsabilidad. Número 4, Josué tenía valentía y coraje. No era sencillo entrar a la tierra prometida, porque no era solamente que las ciudades estaban ahí y no hay que coger la escoba y solamente barrer y trapear, hermano, y todo está listo ahí. No, ahí iba a haber batalla, ahí iba a haber guerra, y se necesitaba a un hombre de coraje, de valentía. Una de las cosas más importantes era que había una unción especial sobre él. Amén. La presencia de Dios estaba sobre él. El Espíritu de Dios estaba sobre él. Recuerde que Moisés lo había ungido por orden de Dios en presencia de todos los israelitas. De manera que en la vida de Josué estaba la unción. Necesitamos eso, la unción, la presencia del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Porque las luchas que nosotros vivimos, la mayor parte de ellas son de orden espiritual,
y necesitamos enfrentarlas espiritualmente con el poder, con la autoridad, con la sabiduría y con la gracia de Dios. Necesitamos a Dios en nuestras vidas. A él se le encomendó ser esforzado y muy valiente, ya que enfrentaría gigantes, enfrentaría grandes ejércitos. Ahí en la tierra prometida, en la tierra de la bendición, habría problemas, habría oposiciones, había una promesa, pero había que luchar. Iglesia, tenemos promesas de Dios, pero tenemos que luchar por la bendición. Tenemos que pelear por la bendición para nosotros, para nuestros hijos, para las siguientes generaciones, para la gente que anda sin el Señor. Necesitamos pelear por la bendición de ellos también. Ese hombre esforzado y valiente enfrentó todos esos ejércitos. Y esto fue muy importante. Cada vez que daban un paso, vencían. Hubo un momento que tuvieron una dificultad. Jericó era una de las ciudades más grandes, más amuralladas. Sus paredes eran muy gruesas, al punto que podían hacer casas sobre el muro. Y ellos rodearon Jericó, y a Jericó le dieron 13 vueltas. 13 vueltas le dieron a Jericó. Los primeros 6 días le dieron una vuelta todos los días, y el último día le dieron 7 vueltas. Y solo con un grito y con el sonido de las trompetas pasó algo sobrenatural. Cuando ellos gritaron, cuando las personas que llevaban las trompetas tocaron las trompetas, algo sobrenatural pasó y los muros se despedazaron, cayeron por pedazos y la ciudad quedó desprotegida y ellos pudieron conquistar Jericó. Y ellos se fueron a su descanso, y luego la siguiente conquista era una ciudad llamada Jai. Y habían pensado, bueno, Jericó era más fuerte, más amurallada. Y dijeron, y si la conquistamos con un grito y con los sonidos de las trompetas, ¿qué será Jai para nosotros, verdad? Entonces mandaron más pocos soldados, más poco ejército. Y ellos iban contentos. Jai era más débil. Pero cuando regresaron, llegaron con la noticia que habían sido derrotados. Algo había pasado en el camino. Y eso tuvo que arreglarlo, solucionarlo Josué. Había un pecado que había interrumpido la gloria de Dios, la manifestación de Dios. Y por eso habían sufrido una derrota. Mire usted cómo nos enseña en la vida espiritual el libro de Josué la importancia de ser vigilante en nuestras vidas. Para los que no conocen esta historia, les voy a resumir. Es que en Jericó, cuando ellos entraron en Jericó, un hombre llamado Acán tomó un lingote de oro, tomó unos mantos babilónicos, y él se lo llevó cuando eso estaba prohibido, porque se consideraba anatema, era maldito, y él lo tomó y se lo llevó para su casa escondido, pensando que nadie sabía, que no iba a pasar nada, porque a veces nosotros minimizamos el pecado y pensamos, no, pero esto que tanto es, que tanto es, que tanto es.
y parecía que no era mucho, pero generó un revés para toda la nación, una consecuencia terrible de derrota, de fracaso, de dolor, de lágrimas. Y cuando Josué resolvió el problema, y hubo una consecuencia terrible para esta familia, un castigo duro que se menciona en la palabra, ellos pudieron seguir en la conquista. Escucha, hermano, quizás hay momentos en la vida en que nosotros necesitamos hacer un pare, porque a veces le echamos la culpa, culpamos a fulano, a esto, a aquello, de lo que nos pasa, de lo que nos sucede, de nuestra manera de vivir, pero es necesario mirar adentro, hacer un pare y mirar adentro, examinar nuestra vida, qué está pasando, qué he dejado de hacer, qué estoy haciendo que no agrada a Dios. Algunas veces por lo que hacemos mal delante de Dios, pero otras veces por lo que hemos dejado de hacer para Dios. Y creo que esto es muy importante, que estemos pendientes de nuestra vida. Total, ellos resolvieron esta situación, hubo consecuencias, pero siguieron adelante. Y la conquista siguió. Pero además Josué fue un líder de testimonio. Lo que él pedía que se hiciera, se hacía, pero era basado en su testimonio, en su ejemplo. Y esto es importante para todos. Nosotros necesitamos ser un referente, ser un ejemplo, un testimonio para los demás. Que usted puede decir, bueno, el hermano me está enseñando y lo que él me está enseñando, él lo está viviendo, ¿verdad? Que los hijos puedan decir, mi padre me está enseñando, me está pidiendo que haga esto, y lo que él me está pidiendo que haga, él lo está viviendo. Y me refiero cuando estamos viviendo para Dios, cuando somos ese hombre, esa mujer de testimonio, somos un gran ejemplo para los demás. Y Josué era ese hombre. Número 6. Josué motivó y le pidió a los israelitas servir a Dios y renovar el pacto con Dios. Y ellos lo hicieron. Esta fidelidad de Josué, su entrega, su rendición total a Dios, estaba inspirando a esta generación. Y es importante, iglesia, y para todos en esta hora, que sepamos que Josué era un viejo ya para todos esos muchachos que estaban allá siguiéndole. Él tenía ya una edad importante cuando Moisés lo ungió para ser el sucesor. Tenía aproximadamente unos 80, 85 años. Y él se sentía valiente, capaz. Y así se lo demostraba a toda esa generación, que era una generación joven. Y ellos le dijeron, nosotros vamos a hacer todo lo que tú nos digas, solo necesitamos que Jehová esté contigo y que seas muy valiente. Era un líder realmente que motivaba, un líder influyente. Fue este hombre llamado Josué. Además, Josué fue un hombre de fe y de confianza plena en el Señor.
Y con razón Dios lo puso a liderar esta responsabilidad de la conquista de la tierra de Canaán. Es importante, era demasiado importante esto. Mire, Josué fue el único hombre que se atrevió a hablarle al sol. Cuando ellos estaban en una guerra y la premura del tiempo, el sol estaba para ocultarse, él hizo una oración y le ordenó al sol que se detuviera y le habló a la luna que se detuviera. Los estudiosos de todo este tema, bueno, dicen que el sol no gira, sino la tierra. Lo que significa que Dios le entendió plenamente a Josué lo que le estaba pidiendo. Porque usted sabe que el concepto de todo el mundo hasta hace unos años atrás era que el sol era el que giraba. Y Josué también tenía ese concepto. Pero le habló al sol y le habló a la luna y se detuvieron en su lugar. Es interesante la valentía y el coraje de este hombre con que conquistó ciudades, grandes reyes, grandes ejércitos. La obediencia a Dios no tuvo obstáculo en ningún momento. Su liderazgo, él lo comenzó y lo terminó en altura, dando testimonio de la grandeza, del poder y de las maravillas de Dios. Mantuvo la constancia, la integridad. Nada lo detuvo en el camino. No se dice que Josué pecó contra Dios, que se rebeló contra Dios. Mantuvo la vida de obediencia, de santidad, lo que nos enseña que es posible que un hombre, que una persona pueda consagrarse y vivir para Dios, aun cuando tenga problemas, cuando tenga dificultades. Es posible que seamos fieles y agradables delante de Dios. Josué se mantuvo en constante oración y comunión delante de Dios, cosa que siempre lo fortaleció en la presencia del Señor y en el llamado y en la responsabilidad que tenía. Esta podría ser una de las frases más sobresalientes de Josué en su libro. Si mal os parece, le dijo un día a los israelitas, parece que el pueblo se estaba desviando de Dios. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses de vuestros padres o a los dioses de los amorreos del otro lado del río. Pero él les dijo, yo quiero dejarles claro que yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Creo que esto es interesante y esto llena muchas cosas en el libro de Josué, porque nos indica que es un hombre que lo ha rendido todo y que aunque le tocó ese momento de grandes dificultades, se cree que fueron 7 años de guerra continua en la conquista de la tierra prometida. Eso no fue que traímos la maleta y nos metimos a las casas y ya, no, una lucha continua durante 7 años para luego poder decir, hemos alcanzado las grandes promesas de Dios. Las grandes promesas de Dios se alcanzan luchando, obedeciendo, creyendo, viviendo integridad, teniendo comunión con el Señor, porque siempre va a haber oposición en el camino para que no lo logremos.
A Josué le correspondió ver materializada la palabra que Dios había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob. Lo que era para ellos una promesa, lo que era para ellos una palabra que parecía muy lejos, a una distancia de la generación de Jacob que entró a Egipto por primera vez. Estaban a 430 años y a ellos se les había dado la promesa que ellos conquistarían, que la tierra de Canaán sería su tierra. Y esto para muchos de ellos se hizo un sueño, aunque parecía lejos. Para Abraham, para Isaac y Jacob fue una palabra. Usted puede mirar en el libro de Génesis, ellos contentos escuchando la palabra de Dios, ellos felices recibiendo estas promesas del Señor y luchando por esas promesas, por una palabra, por una promesa. Y cuando Dios se las daba, quedaban felices. Pero Josué estaba pisando con sus pies la tierra de esas promesas. Josué estaba comiendo el fruto de la tierra de esas promesas. Josué estaba viviendo el sueño cumplido de esas promesas. Aquellos alguna vez lloraron, la creyeron, obedecieron la palabra de Dios, pero no vieron cumplida esta promesa. Pero esta generación junto con Josué y Caleb estaban viendo una realidad hecha, la palabra del Señor. Estaban viendo materializada esa promesa espiritual. Para ellos era física, era real. Dios estaba haciendo lo que había prometido. Dios lo había cumplido. Había valido la pena el proceso. Esperar la manifestación de Dios en Egipto. Honrar a Dios 40 años en el desierto, como es el caso de Josué. Obedecer a Dios cuando otros fueron rebeldes. Creer incondicionalmente a Dios, aunque otros fueron incrédulos. Valió la pena. Después de aproximadamente 7 años de lucha por la conquista de la tierra prometida, por fin cerraba una etapa de un duro proceso. Estaban celebrando en plenitud que Dios les había dado lo que Él les había prometido, que habían alcanzado lo que antes era un sueño, una visión, una meta, un deseo. Ahora estaban disfrutando de ese sueño después de haber luchado con intensidad. Hay una palabra que el Señor ha repetido a todo aquel que va rumbo a su propósito en medio de su proceso. Y fue la palabra motivadora para Josué. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Josué, no temas que yo estoy contigo. Escucha, iglesia, esto no se le puede olvidar nunca a usted. En medio de sus dificultades, de sus desiertos, de sus luchas, de los momentos complicados de su vida, no se le olvide jamás
que Dios está con usted, que el Dios que lo ha llamado cumple su palabra, jamás lo dejará, no te dejaré ni te desampararé, es la palabra de la promesa. Ahí estará el Señor en medio de los tiempos turbulentos, aún en medio de ellos estará para darnos la victoria. Realmente interesante. Y quiero decirles algo muy interesante. Dios le dijo a Abraham, le dijo a Isaac, le dijo a Jacob, le dijo a Moisés, le dijo a Josué, yo estaré contigo. Y lo cumplió. Ellos salieron de su proceso y llegaron a su destino. Y quiero decirle en este día, usted lo va a lograr. Saldrá de su proceso victorioso y llegarás a tu destino porque Dios así lo ha hablado. Porque Él es cumplidor de palabra, porque Él es cumplidor de la promesa. Si Dios lo ha dicho, Él se ha comprometido en cumplir esa palabra. No importa qué largo, qué difícil haya sido su proceso, Dios lo llevará a su destino final y usted verá la manifestación de la gloria de Dios en su vida y la promesa que Dios ha hecho a usted la alcanzará porque Él lo ha hablado. Solamente que podamos obedecer a la palabra del Señor. Y Él se compromete con toda su palabra, con toda su naturaleza y con toda su grandeza, a hacer que sus promesas nos alcancen. Se cumplan.